India fue diseñada como un símbolo de libertad. Es tricolor, con franjas horizontales en igual proporción. El color azafrán significa el coraje, sacrificio y espíritu de renuncia. El blanco, la pureza y la verdad. El verde, la fe y fertilidad. En el centro de la banda blanca se encuentra una rueda de color azul marino que indica el Dharma Chakra. Los datos generales. La capital de la India es Nueva Delhi. Su territorio comprende 3.287 millones de kilómetros cuadrados. La moneda oficial es la rupia india. Su población es de 1.324 miles de millones de personas. Las religiones principales son el budismo, el sijismo y el maimonismo. Su idioma es el hindi. Su ubicación geográfica es: la India se ubica en el sur de Asia, limita con el Océano Índico al sur, con el Golfo de Bengala al sudeste, al oeste con el Mar Arábigo, al noroeste con Pakistán, al norte con China y Nepal, al noroeste con Bután y al este con Bangladesh y Birmania. Sus principales partidos políticos son el Partido del Congreso Nacional Indio, fundado en 1885, al que estuvo vinculado Mahatma Gandhi, el Partido Bharatiya Janata y el Bahujan Samaj Party. Las fuentes del derecho en la India son la Constitución, las leyes, los precedentes y el derecho consuetudinario. En el artículo 13 constitucional se prevé que aquellas leyes que contravengan sus disposiciones serán nulas e inoperantes. En el derecho indio, una particularidad es que debe aplicarse a todo individuo que reconoce pertenecer o tener un vínculo con el hinduismo, independientemente de la nacionalidad o del lugar donde vive. La India es una república federal, con un sistema de gobierno parlamentario, constituida por 29 estados y 7 territorios de la Unión. Conoce 2 niveles de gobierno, el de la Unión y el de las entidades federativas. La Constitución de la India fue adoptada por la Asamblea Constituyente en 1949. Entró en vigor el 26 de enero de 1950. En ella se consagró la idea de un gobierno parlamentario. La Constitución de la India es una de las más detalladas y largas del mundo. Contaba inicialmente con 395 artículos, pero ahora cuenta con 448 artículos. Establece una Carta de Derechos Fundamentales y en su preámbulo declara que el Estado asegurará la justicia social, económica y política a todos sus ciudadanos. Presenta los principios políticos fundamentales, el establecimiento de la organización, atribuciones y deberes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como los detalles de la división de poderes entre la Unión y los Estados y, por último, delimita los derechos fundamentales y deberes de los ciudadanos de la India. En la Constitución también se incluyen artículos relacionados con la protección de las comunidades indígenas, así como también disposiciones que se refieren específicamente a la propiedad intelectual. División de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo representado por el presidente, el vicepresidente y el primer ministro. El presidente, él es la cabeza del Ejecutivo de la Unión, elegido por un cuerpo electoral conformado por miembros de ambas cámaras federales, miembros de las asambleas legislativas de cada estado. Su mandato es de 5 años con derecho a reelección. Es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Tiene facultades como disolver la Cámara Baja, promulgar ordenanzas en cualquier momento, firmar todos los proyectos de ley y emitir proclamaciones en caso de urgencias nacionales. El presidente ejerce funciones únicamente de acuerdo a las recomendaciones otorgadas con el Consejo de Ministros. El presidente actual de la India es Ram Nath Kovind. El vicepresidente, electo por un colegio electoral integrado por los miembros de las 2 cámaras legislativas federales, a través de voto secreto. Su mandato es de 5 años, pero puede continuar con él hasta que su sucesor rinda protesta. Su papel primordial es presidir la Cámara Alta. También puede suplir al presidente en casos de ausencia, incapacidad, muerte, renuncia o remoción. El actual vicepresidente de la India es Venkaiah Naidu. Primer ministro. Está al frente del Consejo de Ministros, encargado de asesorar y hacer recomendaciones al presidente. Funge como cabeza del gobierno de la Unión, a diferencia del presidente, que es la cabeza del Estado. Se encarga del funcionamiento diario del gobierno.
siendo asistido por el Consejo de Ministros. El presidente nombra como primer ministro al líder del partido que haya obtenido la mayoría de curules en la Cámara del Pueblo. El Consejo de Ministros concentra el verdadero poder ejecutivo. Los ministros son nombrados por el presidente tras propuesta del primer ministro y deben pertenecer a una de las dos cámaras legislativas al momento de su nombramiento. El actual primer ministro es Narendra Modi. Poder legislativo. Este consiste en una asamblea de dos cámaras, la Lok Sabha, que es la Cámara del Pueblo, también conocida como la Cámara Baja, y la Rajya Sabha, que es el Consejo de los Estados, conocida como la Cámara Alta. La función principal del Parlamento es promulgar leyes sobre aquellos asuntos que la Constitución especifica que están dentro de su jurisdicción. Entre los poderes otorgados al Parlamento de la India por la Constitución se encuentra la capacidad para aprobar y destituir a los miembros del Consejo de Ministros, modificar la Constitución, aprobar las finanzas del gobierno central y delimitar las fronteras del territorio del Estado y de la Unión. La institución del Parlamento se define como la reunión de las dos cámaras legislativas federales, la Cámara del Pueblo y el Consejo de Estados. La Lok Sabha, Cámara del Pueblo. La Lok Sabha o Cámara Baja del Parlamento de la India está limitada por la Constitución actual a un máximo de 552 miembros, entre ellos no más de 20 miembros que representen a las personas de los territorios de la Unión, 2 miembros no partidistas, nombrados para representar a la comunidad anglo-india. Todos los miembros, con excepción de los 2 nombrados por el presidente, son elegidos popularmente por el pueblo de la India. Para tener derecho a ocupar un puesto en la Lok Sabha, los miembros deben tener al menos 25 años de edad. Por lo general, un miembro de la Lok Sabha ejerce sus funciones por 5 años. Rajya Sabha, el Consejo de los Estados. La Constitución de la India establece que la Cámara Alta o Rajya Sabha debe estar conformada por un máximo de 250 miembros, mismos de los cuales 238 son elegidos por las legislaturas estatales y territoriales para un mandato de 6 años y 12 nombrados por el presidente de la India en base a sus conocimientos o experiencia en campos como la literatura, la ciencia, los servicios sociales y el arte. Estas 12 nominaciones son definitivas y no requieren la aprobación parlamentaria. Las elecciones para los miembros de la Rajya Sabha son escalonadas, de modo que 1/3 de la Asamblea se presenta a elección cada 2 años. El número de escaños asignados a cada estado y territorio es determinado por su población. La Rajya Sabha se reúne en sesión continua y no está sujeta a disolución. Esta es diseñada para proporcionar estabilidad y continuidad al proceso legislativo. El Parlamento puede enmendar con relativa facilidad la Constitución. Se requiere de más de la mitad de los legisladores que integran la Cámara que propone la modificación para que se apruebe el texto. Que éste sea adoptado por una mayoría de 2/3 de los presentes y votantes y será necesario cumplir con la misma formalidad en la otra Cámara. Estructura judicial. El federalismo indio tiene como rasgo original que la Constitución ha establecido un sistema único e integrado de tribunales para aplicar las leyes federales y estatales. El territorio se encuentra dividido en 600 distritos judiciales. La jerarquía de los tribunales se caracteriza por una neta distinción entre los superiores y los subordinados. La rama judicial del gobierno de la India está encabezada por la Corte Suprema de Justicia, vista como el penúltimo intérprete de la Constitución y las leyes del territorio, mientras que el Tribunal Supremo de la India tiene jurisdicción de apelación sobre todos los procedimientos civiles y penales, especialmente los relacionados con cuestiones sustanciales que afecten a la interpretación constitucional. La Suprema Corte fue creada en 1950, está compuesta por 31 jueces. Tiene jurisdicción original sobre casos relacionados principalmente con derechos fundamentales, defensa de las categorías desfavorecidas de la población y sobre las disputas entre los gobiernos estatal y federal. Goza de jurisdicción originaria, de apelación y consultiva. Esta es judicialmente independiente. El papel que ejerce como el mejor intérprete de la Constitución es una de las funciones más importantes de la Suprema Corte. Tiene el poder de declarar y aprobar leyes, además de revocar las leyes de algún estado que se perciban como anticonstitucionales.
Tribunal Supremo. Está facultado para emitir dictámenes consultivos sobre cuestiones planteadas por el presidente. Tiene amplios poderes discrecionales en la audiencia de apelación sobre cualquier asunto de cualquier tribunal, con excepción de los relacionados con las Fuerzas Armadas. También ejerce funciones como tribunal de registro. Supervisa a todos los tribunales superiores del territorio. El Tribunal Supremo de la India se compone de 25 jueces asociados y un jefe de justicia. El presidente de la India nombra al presidente del Supremo Tribunal. Los jueces asociados también son nombrados por el presidente, pero solo después de consultar con el presidente del Supremo Tribunal. Los designados a la Corte Suprema por el presidente de la India no requieren la confirmación de la legislatura. Los jueces no pueden ser destituidos de sus cargos hasta que alcancen la edad de jubilación obligatoria de 65 años. Las jurisdicciones de primera instancia varían según cada entidad federativa. Existen 3 grados de jurisdiccionales. En materia civil encontramos los tribunales munsif. Los asuntos importantes deben ser litigados ante los tribunales superditados, integrados por los subordinate judges, los tribunales de distrito. Se han creado diversos tribunales especializados. Estos se encargarán de resolver litigios en materia administrativa. Ejemplos son el Tribunal relativo a las quejas en materia ferroviaria, el Tribunal de apelación en materia de electricidad y los tribunales especializados en materia familiar y del trabajo. La profesión jurídica en la India. Podemos mencionar que hasta 1976 la India había utilizado el modelo inglés, recurriendo así a una separación entre los barristers y los solicitors. Después de 1976, la profesión fue unificada. Los tribunales superiores distinguen a cierto número de abogados como senior advocates y advocates no record. Esto de acuerdo con las competencias jurídicas que poseen. Para ser aceptados en la barra de alguno de los estados de la Unión, los candidatos deberán haber realizado sus estudios universitarios, consistentes en una carrera de derecho de 3 años y 2 años de estudios preparatorios. Desde 2011, después de haber cursado un programa de mínimo 3 años de duración, los futuros abogados deberán aprobar un examen estandarizado para todo el país, llamado All Indian Bar Examination. Existen en la actualidad alrededor de 1,5 millones de abogados en la India.